Estamos en nuestro cuarto programa y queremos el día de hoy, en el tema de coyuntura, hablar de la parte aburrida del periódico, la que nunca vemos, pero que deberíamos ver, que es la parte económica y que nos ayuda a pensar un poquito qué cosa es lo que está pasando en el Perú. El día de ayer, si abrimos un periódico como La República, por ejemplo, en la parte económica vamos a ver en un lado unos gráficos inmensos sobre devoluciones y al otro lado un tema sobre Telefónica. ¿Qué cosa es lo que les quiero contar? La primera cosa que les quiero contar, y que creo que es importante para que entendamos la coyuntura en la que estamos, es que el Estado peruano no tiene la plata que necesita para hacer todo lo que nosotros como ciudadanos necesitamos. Se está acortando la cantidad de plata que entra a través de los impuestos. Y muchos se preguntan, ¿por qué? Si prácticamente todo el mundo paga sus impuestos. Bueno, resulta que hay unas cosas que se llaman exoneraciones y devoluciones que están normadas por ley y que algunas personas reciben como beneficios y otras no. ¿Quiénes son estas personas? Pues grandes empresas. Y el primer caso que ustedes van a ver es el caso que tiene que ver con las devoluciones que le damos al sector minero. Una cosa que es sorprendente, por ejemplo, y es lo que salió el día de ayer en las noticias, porque es tan escandaloso que ya hasta salen las noticias, y es que en el año 2017 la SUNAT le cobró, es decir, recaudó de las empresas mineras 1.550 millones de soles por concepto de IGB, es decir, lo que pagaron por IGB es 1.550 millones, el IGB es un tipo de impuesto. Pero luego resulta que ese mismo año la SUNAT les devolvió por pago de IGB a las mismas empresas 5.592 millones. ¿Captan? Pagaron 1.500 millones, le devolvieron 4 veces más, 5.000 millones. Esto es una barbaridad. Y si le sumamos lo que pagan por impuesto a la renta, al final lo que nosotros como Estado, es decir, toda la sociedad peruana, le devuelve a las empresas mineras, en años como el año pasado, termina estando por encima que lo que las empresas mineras pagan. ¿Eso es justo? ¿A ustedes les parece bien? A nosotros nos parece mal, porque en el fondo lo que termina siendo es un subsidio, y los subsidios se dan solamente cuando nosotros decidimos que queremos apostar por una actividad, y muchas veces porque la persona que lo desarrolla es una persona que necesita ayuda del Estado. No puede ser que al final, de manera disfrazada, terminemos subsidiando a las grandes empresas en detrimento de lo que nosotros necesitamos, recursos concretos para mejores colegios, para mejores hospitales, para poder pagarle mejor a nuestros profesores, para poder pagarle mejor a nuestros médicos, es decir, que tengamos servicios de calidad. Pero por otro lado, hay también a veces buenas noticias en este tema, y una de las buenas noticias es que hace ya un tiempo la SUNAT decidió hacer una cosa que es buscar quienes están evadiendo impuestos, es decir, no están pagando lo que tendrían que pagar. Y entonces, ¿qué cosa terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que en algunos casos decidió cobrarle los impuestos que no pagaban a grandes empresas como a la SUNAT. A Telefónica. Entonces, cuando la SUNAT le decidió cobrar a Telefónica, Telefónica dijo, no te pago. Y entonces se fueron a un proceso judicial y muchos creímos que eso iba a terminar a saber cuándo y que probablemente nunca llegaríamos a recaudar esos impuestos. Pero el día de ayer la noticia que salió es que finalmente ya también en el Poder Judicial Telefónica ha perdido un juicio y por tanto tendrá que pagar cerca de 200 millones al Estado peruano por no haber pagado un impuesto que le daba a una empresa que brindaba el servicio satelital. Entonces tenemos que mirar ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos, nosotros, los de a pie, terminamos siendo quienes más sufrimos con el tema de recaudación y quienes terminan pasando piola y dando distintas vueltitas para no pagar los impuestos son los grandotes. Por eso desde mi despacho hemos pedido a la Comisión de Economía que se cree un grupo de trabajo para mirar cómo es que finalmente está la manera en la que estamos recaudando impuestos. Ese grupo de trabajo ya se creó, les iremos contando poco a poco los avances que estamos teniendo porque el día de mañana vamos a tener finalmente una sesión de trabajo donde tiene que venir la SUNAT, donde tiene que venir el MEF, donde tiene que venir la PCM a contarnos finalmente en qué estado están las cuentas del Estado. El tema finalmente de esta semana sobre qué cosa estamos trabajando como iniciativa legislativa tiene que ver con un proyecto de ley para un cambio en la Constitución.
Varios de ustedes han comentado sobre este tema en las redes sociales. De hecho, hemos recibido columnas de algunos periódicos que han saltado hasta el cielo cuando hemos dicho que hay que modificar el artículo 60, y hoy día quiero contarles por qué es que lo hemos hecho. El artículo 60 es un artículo dentro de nuestra Constitución donde, si ustedes quieren, se cristaliza, es decir, se vuelve como muy evidente cuál es el régimen económico que tenemos. Hoy por hoy, el artículo 60 lo que dice es que en el Perú, toda actividad de alguna empresa pública tiene que ser subsidiaria. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si en el mercado hay una empresa privada que quiere entrar, que quiere competir y que quiere finalmente brindar el servicio, el Estado tiene que dar un paso para atrás y tiene que evitar competir con la empresa privada. Este rol subsidiario, que lo que ha hecho es poner, si quieres, todos los huevos en una canasta, que es la canasta del sector privado, y dejar de lado al Estado, es un mecanismo que ninguna constitución tiene en América Latina. Desde los años 90 existió una cosa que se llamaba el Consenso de Washington, y que no era más que una especie de acuerdo que hicieron unos poderosos de decir, bueno, necesitamos imponer un modelo, hacer que todos los países sigan unas reglas. Ese consenso se impuso en toda América Latina. De hecho, la mayoría de países impuso ese modelo dentro de sus economías. Pero en el caso peruano ya nos fuimos un poquito más allá. Incluso pusimos en el texto de la Constitución una prohibición al Estado peruano que ninguna otra constitución tiene. ¿Y por qué nos parece importante decirles esto? Porque hay vecinos nuestros, que creo que es importante que miremos, que no tienen esta prohibición y que tienen un desarrollo importante de su empresa pública. Y no me estoy refiriendo a Venezuela, ni me estoy refiriendo a ningún país que sea cuestionado por el modelo económico que tiene. Me estoy, por ejemplo, refiriendo a Chile. En el caso chileno, Codelco es una empresa pública, es una empresa del Estado chileno, que es la empresa más grande de cobre del mundo. Y es del Estado chileno. Y toda la renta, es decir, toda la ganancia que hay alrededor del cobre, ¿entra a dónde? Al Estado chileno, para subsidiar un conjunto de actividades ahí. Luego tenemos países como Estados Unidos, por ejemplo, donde el Estado no solamente no está prohibido de crear empresas públicas, sino que el Estado invierte en algunas empresas. Imagínense ustedes, Google, Apple, ¿les suena? Bueno, resulta que tienen plata que también viene del Estado norteamericano, que invierte en parte en estas empresas. ¿Por qué en el Perú no? ¿Por qué nosotros lo tenemos prohibido? Porque nuestra Constitución lo prohíbe. Y si luego vamos a otros lugares como Uruguay, ahí hay un caso súper interesante. Resulta que en Uruguay las empresas que manejan la energía son públicas. Y entonces, ¿qué cosa han logrado con esto? Que tomen una decisión de Estado y digan, listo, queremos avanzar hacia energías renovables. Eso es súper importante porque entonces hoy Uruguay tiene una matriz, es decir, unos componentes con los cuales hacen la electricidad de su país, que son energías renovables y no son energías fósiles, y por tanto contaminan menos. ¿Han logrado eso por qué? Porque la empresa es pública y su objetivo es beneficiar a la población, no necesariamente lucrar. Y por tanto no está pensando en que lo único que quiere es quemar carbón o quemar petróleo para generar energía, sino está pensando en cómo logramos ser responsables con el planeta, porque quieren estar seguros de que sus futuras generaciones vivan bien. Entonces, las empresas públicas también tienen sentido. Y hoy en el Perú tenemos más de 120 empresas públicas, 119 activas. Pero ¿qué pasa? No pueden competir, no las podemos fortalecer. ¿Por qué? Porque hay un rol subsidiario del Estado. Entonces, hemos planteado esa modificación en la Constitución, pero, ojo, nos han querido decir que queremos volver al pasado, que queremos crear 1000 empresas. No es verdad. No caigamos en un debate chato y tonto. Entonces, para evitar suspicacias, y como acá a veces papelito manda y tiene que estar absolutamente claro, hemos presentado un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, ¿qué cosa dice? Que para crear una empresa tiene que haber una ley con una amplia mayoría, para que sea de consenso y no una locura de cualquier gobierno. Y segunda cosa, que toda empresa pública tiene que tener normas de buen gobierno corporativo y de transparencia, para de esa manera asegurarnos que las empresas, las públicas, sean eficientes, transparentes y respeten los derechos de las y los trabajadores. Y ya para acabar, hoy día quiero contestar a 2 personas que nos han escrito justo sobre los temas que hemos estado tocando. Primero a Renzo Antonio.
Él nos dice, el autodenominado rol subsidiario, que ni siquiera está bien definido en la Constitución, es verdad, simplemente lo han puesto ahí como una especie de, vamos, pared para evitar que haya una actividad de parte del Estado, no cumple ni con las mejores prácticas recomendadas para los países de la OCDE. Es verdad. Hoy el famoso Club de los Ricos, la OCDE, no obliga a los estados a que tengan un rol subsidiario en la economía, simplemente comienza a discutir cuáles son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y nosotros creemos que lo moderno, que lo que realmente es importante hoy es ponernos en esas buenas prácticas y no en prohibiciones absurdas que parten de creer que estamos en nada. Y el segundo comentario es a Juliana. Ella me dice, sin embargo, nosotros, las personas naturales que trabajamos a más no poder, la SUNAT nos cobra por todo y hasta nos multa de ser necesario. Sí, pues ese es el problema que tenemos con la ley hoy y por eso es fundamental que si queremos que los ciudadanos sigamos pagando con lo que nos cuesta porque trabajamos duramente, entonces también hay que cobrarle a los grandotes y no seguir permitiendo que se salgan con la suya. Nos vemos.